Muy buena respuesta. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la pereza. El título de la prédica le he puesto Abrazando la pereza. Abrazando la pereza. ¿Qué entendemos por pereza? A ver si me ayudan un poquito. Pueden intervenir, es la idea. ¿Qué entendemos por pereza? A ver, ¿quién se anima? Desgano. Ganas de no hacer nada, muy bien. Desánimo de hacer las cosas, muy bien. ¿Alguien más? ¿Perdón? Bajo nivel de energía en el trabajo, muy bien. ¿Por aquí? Sin motivación. Ah, pero qué bien conocemos la pereza. Después lo hago. Esa está buena. Yo encontré, dice, pereza, no hacerse cargo de las propias responsabilidades. Uy, 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 ¿no? ¿A cuántas responsabilidades a veces le huimos? La entrega al placer o al ocio, en detrimento de la atención de los quehaceres y obligaciones. Falta de ganas de trabajar, falta de ganas de hacer las cosas. Y esta está buena, esta me gustó. Debilidad o lentitud en las acciones o los movimientos. Esto me hace recordar a un compañero de trabajo que siempre está caminando como, buenas, esto es tuyo. Y así va. Y yo, ¿qué? Dios, pero hoy es lunes, qué ánimo de trabajar, ¿no? Debilidad o lentitud en las acciones o los movimientos. Entonces, ¿la entendemos como algo bueno o como algo malo? Algo malo, ¿verdad? Concuerdo también. Sin embargo, es un estilo de vida bastante común en ciertas personas. Y desde hace muchísimos años, y creo que en los últimos, más que nada en los últimos años, va en aumento,
No sé si concuerdan aquí conmigo. También por tanta tecnología y tanta búsqueda de soluciones rápidas. A veces pareciera que el avance tecnológico está bien, está bueno, y el tener soluciones rápidas para algunas cosas en nuestra vida, solemos pensar, o lo primero quizás que me viene a la mente es el afán, ¿verdad? Estoy afanado, quiero resolver las cosas rápidos, por lo tanto busco soluciones rápidas. Y la tecnología hoy en día nos da mucho eso. Estamos muchas veces acostados en la cama, tenemos hambre, agarramos el móvil y venga, una aplicación esta de Deliveroo y ya. El mínimo esfuerzo que nos puede generar es mover los deditos. Muchas veces ni siquiera coger la tarjeta del monedero porque ya la tenemos introducida en el móvil. Y es un abrir y cerrar de ojo. Solo cuando toca el timbre, la bolsita de la comida, ahí sí nos levantamos, pero a ver si como mi compañero, ¿no? Así como, bueno, tengo hambre, pero la comida llegó, igual voy con desgano. Entonces, estos avances tecnológicos y las soluciones rápidas quizás nos lleva a eso, a pensar en el afán, pero no necesariamente es así, porque el tener estas soluciones rápidas nos puede estar llevando quizás a una pereza sin darnos cuenta, ¿no? Tengo soluciones rápidas, pues que no me generan esfuerzo, ¿para qué esforzarme, no? Y encontré en internet algo muy curioso, en mi vida lo había escuchado, y dice, los 10 mandamientos del perezoso. Yo dije, ¡ole! Pero estos no son los mandamientos para cumplir, ¿no? Pero bueno, está interesante, vamos a analizar un poco. Dice 1, se nace cansado y se vive para descansar. Ama tu cama como a ti mismo. Está bueno, a mí me encanta mi cama. Si ves a alguien descansando, ayúdalo. Vamos a echarle una mano. Descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado, no lo toques, ni se te ocurra. Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Calma, nunca nadie se murió por descansar. No hagas hoy lo que puedas hacer mañana. Cuando sientas deseos de trabajar, siéntate un ratito. Espera que se te pase. Y 10, si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Yo dije, Dios mío, ¿qué estoy leyendo? ¿Alguno había escuchado decir alguna de estas frases? ¿O la hemos dicho? ¿O nos hemos sentido identificados con alguna de ellas? Con la de la cama, creo yo, la mayoría. O la de que lo haga otro. Esa es bastante común, creo yo. Yo he sido perezosa muchas veces. Y también he tenido la oportunidad de estar rodeada y de conocer, de conversar y de trabajar con personas con un alto grado de pereza y de ocio. Y reflexionaba en eso, incluso en mi actitud cuando tengo estos momentos de pereza y ganas de no hacer nada. Y el Señor traía a mi mente que es lamentable que muchas veces cuando estamos en ese momento, en esos tiempos de pereza, podemos llegar a tener la idea de que los actos o de que nuestros actos no tienen consecuencias. De que ese no hacer nada no tiene una consecuencia, ni para mi vida, ni para las personas que están a mi alrededor. Y podemos llegar a estar consumidos y vivir en un presente pausado. Claro, estoy inmóvil, pensando, no sé, mirando el techo, los pajaritos o la tele, y tengo en mi mente la idea de que quiero hacer algo, pero sencillamente me dejo abrazar por esa pereza y me quedo allí pausado. Es un presente inmóvil. No sé si puedo llegar a expresar lo que concierne esto del presente pausado. Y nos hace ciegos, nos hace sordos y hasta insensibles a nuestro entorno.
¿No han escuchado esto de que, uy, se le puede caer el mundo encima y ni cuenta se da? Es algo como así, no sé, así lo asocio como a eso. Pero resulta que tarde o temprano esas consecuencias llegan. A la hora siguiente, al día siguiente, a los años muchas veces, pero llegan. Mientras leía algunos artículos sobre el tema, encontré uno también que me voló la cabeza, como lo de los 10 mandamientos, y habla sobre un estudio científico que se titulaba 4 beneficios de la pereza. Y yo dije, uy, Dios, a ver qué pasó aquí. Descubrí el agua tibia porque toda la pereza no es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, ¡pum! Bueno, me atreví a leerlo como 4 veces porque también, o sea, unas cosas. Y entonces se explicaba, claro, al ser científico, explicaba que la pereza es tan natural como la vida misma. Y que figura dentro de lo que la ciencia llama método de 2 sistemas o procesos dobles. Este método o estos 2 sistemas están relacionados con el comportamiento racional y el comportamiento emocional. Por ejemplo, sabemos que la actividad física es buena para la salud. Ese es nuestro pensamiento racional, según el artículo. Pero, ¿quién gana? El deseo emocional de quedarnos tumbados en el sofá, por ejemplo, viendo una serie. ¿Y cuántos muchas veces no nos hemos vestido para salir a hacer deporte y lo que hacemos es calentar el sofá, ¿no? Esos son los 2 comportamientos que mencionaba el artículo. Y entre los beneficios que decía es que menos estrés, más salud. Yo digo, ok, vamos a ver qué más dice. Aludía a que las personas perezosas suelen estar más descansadas, lo que es fundamental para la buena salud. Mayor creatividad. Los momentos en que el perezoso no hace nada para ellos son propicios para que la mente se relaje y surjan nuevas ideas y soluciones. Y yo decía, pero es que esto está mezclando una cosa con la otra. El debido descanso que realmente necesita nuestro cuerpo y nuestra mente, con lo de no hacer nada y la pereza. Vale. Beneficio 3, más eficiencia. Porque procuran, o las personas, dice que las personas perezosas procuran maximizar el tiempo en terminar con sus actividades. Y de paso de manera calmada y relajada. Yo dije, ole, ahí difiero un poquito bastante. Eficiencia, ¿no? Y que podría ser una señal de mayor inteligencia, porque dentro del estudio ellos hacen una encuesta y arroja como resultado que aquellos quienes querían más conocimientos eran los que tenían o los que eran menos activos, es decir, perezosos. Y decía, pero esto va contra todo, contra natura. Por gracias a Dios, al final decía que el estudio no fue concluyente y que como suele ser todo estudio científico, ¿no? Y yo dije, oh, venga, ahí va, hay esperanza. Y es que nada más alejado de la realidad que todo esto que les acabo de hablar. Creo que está bastante visible, hablaba de otras cosas, pero creo que está bastante visible lo contradictorio de esto, confundiendo la pereza con el descanso necesario que amerita nuestro cuerpo y mente. Si es verdad, necesitamos descansar. Cuando dormimos, cuando descansamos, nuestra mente se relaja, nuestros músculos se relajan, ocurren procesos químicos en el cerebro y en todo nuestro sistema que, por ejemplo, se segrega la melatonina y esto interviene en el sistema inmune. No estamos en una clase de ciencia, pero el Señor nos lleva a aprender de todo. Y también pensaba, qué delicado encontrarse con cosas así en internet y en nuestro alrededor. Porque una persona que no tenga un punto de comparación y que pueda estar sumergido en un proceso de pereza aguda, no sé, podría llamarlo, eso, bueno, también puede estar ocultando otras cosas, ¿no? Como ansiedad, otros procesos, pero bueno, eso sería otro tema. Esa persona que está allí se encuentra con algo así y como yo dije al principio, uy, esto está bueno, 4 beneficios de la pereza, pues yo me quedo con eso, ¿no? Y me puede estar incentivando a fomentarla aún más.
pero claro, es un artículo científico y yo pensaba, bueno, en ningún lado voy a encontrar aquí algo del espíritu. Todo cuerpo y mente, ¿no? Pensamiento racional y las emociones, el corazón, ¿vale? Por ningún lado lo voy a encontrar. No obstante, también a nivel científico escuchaba una ponencia de una psicóloga que ella afirmaba, y era totalmente lo contrario, afirmaba que las cosas, que las únicas cosas que dan felicidad es el amor y el trabajo. Y de paso, estas requieren esfuerzo, requieren constancia, requieren dedicación, tiempo. Fíjense lo contradictorio. Pero en Eclesiastés, ¿qué nos dice la palabra? En Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Tiempo para cosechar, tiempo para recoger. Sí. Así es. Sí. Aquí un hermano, para los que están en vivo, comentaba que a veces estamos muy acelerados y habla de una condición que es de la glándula tiroides. Yo hace un tiempo, por 4 o 5 años más o menos, tuve hipertiroidismo y sé de lo que me estás hablando. Y sé que probablemente muchas personas tengan esa condición, o hipotiroidismo, que es totalmente lo contrario. Entonces sí es verdad, estamos acelerados, pero ya hay una condición de salud, ¿no? Hay una condición, algo en nuestro cuerpo que no está funcionando correctamente como debería ser. Por eso digo que también hay muchas cosas que están ocultas en esa pereza que podemos estar reflejando. Volviendo al tema del cuerpo, alma y espíritu que nos dice la palabra que somos. Y me preguntaba, como cristianos conocedores del espíritu, ¿estamos exentos de dejarnos abrazar por esa pereza? No, ¿verdad? Veamos qué más nos dice la Biblia y qué nos enseña sobre la pereza. Vamos a leer Proverbios 24, del 30 al 34. El libro de Proverbios, hermanos, los invito a leerlo, a terminarlo, si lo empezó y no ha terminado. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Creo que lo dice todo el versículo. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Muchas veces vemos cosas y pasamos sobre ellas y nos está enseñando algo y nanay, nanay. Dios dispuso el trabajo para el hombre y que fuera capaz de asegurar su sustento. El versículo muestra esta persona que tiene un campo y es perezosa y su cerca se cae, han crecido los espinos y probablemente derrumbada media o casa entera y su familia, porque probablemente esta persona tenía hijos, familia, así que sustentar. Creo que está bastante claro que la pereza es una tentación. Es una tentación que está siempre allí a la puerta y que va en contra de lo que nos pide Dios.
Saben que hay un animal que se llama perezoso, ¿verdad? Leí también, aprendí muchas cosas aquí. El animal perezoso dice que duerme entre 15 y 20 horas al día. ¡Ay, qué bueno! Son completamente ciegos a plena luz del día. Esto no lo conocía. Porque al ser activos de noche y permanecer la mayor parte de día en sombra, están habituados a la oscuridad. Y yo me decía, o el Señor me cuestionaba. Bueno, yo no duermo 20 horas al día, ¿no? Físicamente hablando. Yo creo que la mayoría, por no decir todos, no podemos dormir 20 horas al día. Pero podría estar dejándome abrazar por la pereza al punto tal que me haga ciega al resplandor de Dios, que me haga ciega a la voluntad o ciego a la voluntad de Dios. Inmediatamente pensé en eso porque dice que ellos, al estar habituados a la oscuridad, a la luz del día, son totalmente ciegos. Y dije, wow. Claro, la luz, el Señor, el resplandor. ¿Cuántas veces no estamos ahí sumergidos en una pasividad, en un, ay, bueno, ya veremos, ya ta? Y puedo tener el resplandor del Señor enfrente de mí, no lo estoy viendo. Porque como decía antes, estamos en ese presente pausado que nos hace ciegos, nos hace sordos e inmunes e inconscientes a esta realidad, no solamente a la realidad física, sino ahora a la realidad espiritual, a esa realidad espiritual que nosotros como hijos de Dios conocemos. ¿Te consideras perezoso? Silencio sumarial. Probablemente la mayoría decimos que no, porque consideramos que trabajamos duro cada día, que trabajamos de lunes a viernes, que estamos bastante activos, vamos, venimos, cogemos el autobús, el metro, picamos, compré la tarjeta, la comida, llevo a los niños al colegio, hago la cena, atiendo al esposo, a la esposa, etcétera, 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 etcétera. Trabajo hasta los fines de semana, tengo 2, 3 trabajos. Pero déjame decirte algo, que es que podemos estar demasiado ocupados y ser perezosos. Porque puede que estés huyendo de alguna acción, de algún hacer crítico que debes hacer, de lo que es verdaderamente importante. A veces también nos escondemos dentro de esas tareas cotidianas y aparentemente importantes y que no se pueden dejar para otro día. Es como aquel que considera una larga lista o todo como importante. Vale, voy a hacer una lista de lo que tengo que hacer y que para planificarme. Pam, 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 pero todo es importante. En mi trabajo todo es importante. Todo. Pero ¿qué pasa? No sabe dar prioridades. Y eso puede ser en parte lo que nos está pasando. ¿Es importante comer? Sí. ¿Es importante trabajar? Sí. ¿Es importante llevar a los niños al colegio? Sí. ¿Es importante salir y conversar con un amigo, tiempo de distracción? Sí. ¿Es importante venir a la iglesia y tener comunión con Dios? Sí. Pero de todo eso que considero importante y reconozco que es importante, ¿a qué le doy prioridad? La pereza no es solamente física, también es mental y, como ya hemos hablado, es espiritual. También podemos encontrarnos con la pereza espiritual. Y con el tema de la pereza mental, aquí también el Señor me confrontaba porque muchas veces tenemos hasta pereza de pensar. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Es que como que no quiero pensar en nada. Déjenme tranquila, ¿no? A veces. No analizar una situación. A veces quizás estamos como en una emboscada, bueno, no emboscada de física, sino bueno, problemas, situaciones, circunstancias. Me escribe uno, me escribe el otro. Cada uno conoce sus situaciones. Y no somos capaces de analizar. O cuando estamos estudiando, en la universidad, en el seminario, cuando estamos leyendo la palabra, nos da una flojera analizar impresionante. No buscamos soluciones.
pereza mental. Pereza mental. Y aquí yo creo que no somos conscientes de que tenemos la mente de Cristo, de que Dios nos ha dado la mente de Cristo y que aunque en esos momentos te sientas que no eres capaz de hablar la palabra de Dios, de comprender, por supuesto, el Espíritu Santo es el que nos revela, pero está dispuesto mi corazón a conocer, a aprender esa revelación que me da el Espíritu Santo. No lo sé. Creo que muchas veces no estamos dispuestos a eso. Y entre algunos peligros de la pereza, podríamos mencionar muchísimos. Y la palabra de Dios, no sé cuántos versículos hay en Proverbios que habla de la pereza, porque mientras más buscaba, más encontraba. Y yo decía, esto es infinito. Dice, te imposibilita llevar a cabo las tareas diarias, como trabajar, proveer a la familia, ayudar a otros, aprender un oficio nuevo. En Proverbios 21:25 dice la palabra de Dios, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Están cansadas mis manos. Compromiso, entrega, esfuerzo, servicio, sacrificio. Son ejemplos de palabras de las que el perezoso huye. Yo vine para ayudar. O me gustaría hacer tal cosa. Bueno, vale. Te ponemos. Pero cuando ya hay un compromiso de tal día, tal hora, cada semana, o bueno, es que tal cosa, bueno, es que no sé qué, le huimos muchas veces a ese sacrificio. Queremos que Dios esté comprometido con nosotros, y lo está, de que lo está. Para muestra ese sacrificio en la cruz que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Queremos que esté comprometido con nuestros problemas, pero nosotros no estamos comprometidos con Él. Otro de los peligros, los afanes de la vida. ¿Cuánto nos cuesta tomar el tiempo para las cosas de Dios? Pereza espiritual. Venir a la iglesia, nos cuesta tomar el tiempo para ocuparnos en el servicio, para ocuparnos en algún ministerio. Nos cuesta llegar a tiempo, nos cuesta no entretenerme en la alabanza, en la prédica, en el discipulado, en las clases del seminario. Nos cuesta un montón. Y es que nos cuesta muchísimo también valorar y administrar el tiempo que el Señor nos ha regalado. ¿Ustedes sabían que somos administradores y mayordomos de todo lo que Dios nos da? Él nos da vida, es una de las cosas más hermosas que Él nos ha dado. Y lo primero que el Señor nos dio, nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y administramos bien nuestra vida conforme a la palabra de Dios? Muchas veces no. Leía algo que dice, solo un falto de entendimiento puede pensar que está tan ocupado que no tiene tiempo para Dios. Estoy tan ocupado que me toca sacrificar las cosas de Dios. Todo es importante. Lavar, cocinar, los niños, el colegio, el trabajo, la universidad, el esposo, la esposa, ir a la iglesia, estudiar. Lista infinita de importantes. ¿Pero a qué le doy prioridad? ¿Puedo ser capaz de hacerlo y primeramente orarle al Señor que me ayude a ser administrador de eso que Él me ha dado? En Marcos 4, versículo 18 y 19, se habla sobre la parábola del sembrador. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. De la semilla que fue sembrada y cayó entre espinos. Los que oyen la palabra.
Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Espinos es igual a los afanes de la vida. Los espinos crecen, como el primer versículo que leímos de Proverbios 24, derrumba la cerca, oscurece toda la casa. En Venezuela, aquí creo que no he visto alguna, pero en Venezuela muchas veces en algunas urbanizaciones te encuentras, no sé, vas caminando por la calle y hay unas casas todas como un poco tenebrosas, ¿no? No sé si han visto alguna. Tiene como de estas plantas todas enredaderas en las ventanas, en las puertas, y tú como que, uy, no sé qué pasará ahí adentro, pero se nota que hay muchísima oscuridad. Pues eso hace los afanes de la vida con nuestra vida, los afanes de este siglo, como dice la palabra. Los espinos no son buenos, los afanes de la vida y los espinos no son productivos, y muchas veces esos afanes endurecen nuestro corazón. También peligro de la pereza es que destruye nuestra comunión con Dios y derriba mi cobertura. Esa casa, ese muro, esa cobertura que tengo que me cubre de Dios, lo derrumba. Lo que hace que pueda dejar entrar cosas a mi corazón y a mi mente. Una mente ociosa es sumamente peligrosa. Yo digo, no hay nada más peligroso que una mente ociosa, ¿no? Y al no tener esa comunión con el Señor, se abre una puerta, hermanos. Abrimos una puerta. Somos imprudentes al abrir la puerta. Y podemos accionar, levantarnos y cerrarla. Pero muchas veces esa pereza espiritual y esa pereza física y mental mantiene esa puerta abierta. Amargura y descontento. ¿Por qué? Porque pienso y pienso y pienso lo que quiero y yo voy a hacer esto y yo quiero hacer aquello y venga para acá y venga para allá, pero no hago el más mínimo esfuerzo en buscarlo. No doy el primer paso. Y aquí muchas veces estamos deambulando en la búsqueda de la voluntad de Dios. Estamos allí esperando escuchar la voz majestuosa del Señor. Y hago otra pregunta. ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído la Biblia? Sí, ¿verdad? ¿Has leído, por ejemplo, Génesis? Por mencionar algunos libros. Josué. A mí me encanta Josué. ¿Algún evangelio? Gálatas. Pues, hermano, la voluntad de Dios está en esas palabras. La voluntad de Dios ya la has leído. La voluntad de Dios ya la hemos conocido de alguna manera u otra. El Señor nos las ha revelado. Diferente para mí, diferente para ti, para el otro. Pero es la voluntad de Dios que tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. En Proverbios 19, versículo 15, dice que la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Se repite constantemente, ¿verdad? Pereza, sueño, nos ponemos las manitos aquí, la cobijita, ¿no? En el frío, esto está muy sabroso, mejor me quedo aquí. Proverbios 20:13. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Quién puede más, el hambre o el sueño? ¿El hambre o el sueño? En Proverbios 13:4 también dice la palabra, por eso les digo, Proverbios es enseñanza pura. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y en el capítulo 17, versículo 12, Proverbios 17:12, dice la palabra de Dios. Proverbios 17, versículo 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad.
esto también yo dije, ok. Me imaginé aquí a la osa y dije, no sé. Ningún animal fiero es tan peligroso como un fatuo, dice. Es un necio. Dice que es alguien que niega la realidad de Dios o rehúsa obedecer sus mandamientos. Y la palabra nos enseña las características de un necio. Propaga calumnias, disfruta haciendo mal, trae turbación a casa, no oye consejos, se enfurece fácilmente. Y muchas veces estamos así. Tenemos hermanos que nos dan algún consejo. La palabra de Dios que es más clara imposible. Y Proverbios es un libro que nos confronta bastante, porque nos compara siempre una cosa con la otra y nos trae muchísima enseñanza. Y aún así no dejamos de ser necios o nos cuesta mucho avanzar en algunas cosas. Tenemos capacidades, tenemos dones, incluso hermanos que nos alientan, los pastores, hasta compañeros de trabajo, familiares, anímate, haz esto, que nos quieren ayudar y no recibimos, no aceptamos esa ayuda. Pero es que si nos cuesta recibir la ayuda de Dios, aceptar la ayuda de Dios, ¿cuánto más nos puede incluso costar aceptar la ayuda de un hermano? O a veces pasa al revés. Pero ¿qué consejo estoy escuchando? A lo mejor esa ayuda que estoy aceptando no es de un hermano en Cristo, no es de la palabra de Dios. Y me voy tomando consejo que no es conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, con todo esto, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con la famosa pereza? La palabra nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Y qué pasa? Te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a leerlo otra vez. Por lo cual dice, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Así que hay que despertarse. En el Proverbios 6, del 6 al 11, hoy estamos aprendiendo mucho de Proverbios. Dice, ¿qué más hacemos? A la pregunta, ¿qué hacemos con esto? Ve a la hormiga, dice la palabra, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 30, del 24 al 28. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan la comida. Siguiente. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas en cuadrilla. Y la araña, que atrapas con la mano, y está en palacio del rey. 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra, y son las más sabias. ¡Qué fuerte! ¿Cuántos hemos matado una hormiguita que a veces nos camina por la mano o nos pica? Y la palabra dice que son una de las cosas más sabias. ¿Sabían que pueden levantar hasta 5 veces su peso, creo? Si la memoria no me falla. ¿Qué representan las hormigas? Las hormigas representan o demuestran provisión en este ejemplo, porque dice que es un pueblo no fuerte
Y en el verano prepara su comida, se anticipa, es prevenida. Los conejos, que no son nada esforzados, pero que ponen su casa en la piedra, representan conciencia de peligro. Como hijos de Dios, ¿sobre qué tenemos que edificar nuestra vida? Sobre piedra, ¿verdad? Sobre roca, que representa a Cristo. Las langostas, ¿qué representan? Que van en cuadrillas a pesar de que no tienen rey. Cooperación entre sí, trabajo en equipo, allí, codo a codo. Creo que en una reunión de mujeres, Patri habló sobre las langostas. Me acordé. Y 4, las arañas o las lagartijas, que también se podría traducir así, representan una actividad útil. Las arañitas y las lagartijas dice que cuando están en casa, pues se comen los animalitos que no son buenos. Entonces por eso representan una actividad útil a pesar de que son tan pequeñas. Eso, al eliminar los insectos dañinos. Desde el principio, Dios se muestra como un Dios activo, hacedor, creador, creativo. Dice la palabra, Dios hizo, Dios creó, Dios habló, Dios separó, ordenó, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es acción, son verbos. Aún cuando creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, con todo lo bueno que Dios había creado, Él lo hace para que labrase y guardase la tierra. Aún a Adán, cuando estaba allí hecho en la perfecta imagen y semejanza de Dios, en esa perfecta comunión con Dios, cuando no había maldad, cuando no había entrado el pecado en el mundo, aún en esa plenitud, Dios ordenó una acción por parte de Adán. Cuida el huerto, el Edén, donde te pongo, lo que te doy. ¿Qué nos hace pensar entonces que aún nosotros siendo ya malos, aunque sí que estamos restituidos por la gracia de Dios, pero qué nos hace pensar que somos merecedores de obtener algo sin esfuerzo? De obtener algo sin ni siquiera abrir la boca, muchas veces. ¿Qué nos hace pensar eso? Si aún nuestra lucha con el pecado requiere un hacer, aún saciar mi hambre y levantarme de la cama a la cocina a preparar alimento, me amerita una acción. Y dar ese primer paso. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hablábamos al principio que tenemos talentos, que tenemos capacidades, que Dios nos da dones, que el Espíritu Santo nos llena, nos capacita. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Administrarlo, para administrar nuestra vida, administrar y darlo a otros, para ayudar a otros, no guardármelo. Entonces, si soy una persona perezosa y lo reconozco, tenemos la obligación, creo yo, como hijos de Dios, de esforzarnos y dar ese paso, ese primer paso, porque el Señor nos ayuda y para Él no hay nada imposible. Lo que en tu mente, lo que en tu corazón consideras que no puedes hacer, con las fuerzas y el poder de Dios lo vas a hacer, si es su voluntad. Pero si estás dispuesto, si no estás dispuesto, el Señor también es respetuoso y caballero. En Romanos 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, ¿no qué? No perezosos. ¿Y cómo? Fervientes en espíritu, ¿haciendo qué? Sirviendo al Señor. Recordé también otra prédica de Carolina que hablaba de ese fervor, de ser fervientes en el Señor, de tener ese corazón vivo, porque Él ya ha quitado nuestro corazón de carne y nos ha dado un corazón conforme a su plan, a su amor, a ese amor que Él nos ha dado a nosotros. Descubrir la voluntad de Dios a veces no marca la diferencia, porque hago de nuevo la pregunta, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia? Entonces conocemos la voluntad de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas,
ama a tu prójimo como a ti mismo, sirve, ora, congregar, alabar, adorar al Señor, hacer. No es solo una revelación divina, sino también de esfuerzos. Hay personas que están ungidas, como hablábamos, que tienen dones maravillosos. Incluso tengo amistades que tienen una capacidad creativa que solamente puede venir de parte del Señor. Y no la ejercitan, no hacen lo más mínimo. ¿O cuántos muchas veces leemos un libro y lo dejamos a la mitad? Varios, ¿verdad? ¿Cuántos comenzamos una tarea y la dejamos a la mitad? O a veces mucho menos a la mitad, ¿no? Y tenemos como 5 cosas abiertas o sea, pendientes allí por hacer y no las terminamos. No retardes la voluntad de Dios. No retardes la bendición que Dios tiene para ti. No seas como el pueblo de Israel, que pasó 40 años en el desierto. ¿Por qué? No la retardes por no tomar una decisión. Por no, pararte sobre la roca firme y decir, Señor, a mí me cuesta esto. Yo estoy luchando con esto. Yo quiero que tú me ayudes. Pero yo también quiero esforzarme. Me encanta el libro de Josué porque tantas veces el Señor le repite a Josué, levántate, esfuérzate y sé muy valiente, esfuérzate y sé valiente, porque yo tengo una palabra sobre ti, yo tengo una promesa sobre mi pueblo y la voy a hacer cumplir. Pero si Josué, Moisés y todos los que nos preceden, incluso esa persona que te mostró el evangelio, si esa persona que el Señor usó para que tú conocieras a Cristo, no se hubiese puesto delante de ti y te hubiese hablado del evangelio, o sea, todo es una acción. Entonces no retrasemos la voluntad de Dios si ya la conocemos. Hay muchas cosas que no entendemos probablemente aún, pero el Señor nos las va revelando conforme a nuestra capacidad, porque Él nos conoce. Él no nos va a dar algo que no sabe Él, que tenemos la capacidad, que Él nos da la capacidad para superarlo, para avanzar. Amén. Tenemos que aprender a veces a distinguir entre una acción efectiva y el estar ocupados. Lista de lo importante, pero ¿qué priorizo? ¿Cuál es esa actividad que me da una tarea, un resultado real? A veces disfrazamos la pereza con decir estoy orando o estoy esperando la voluntad de Dios. Y está bien, hay que orar porque todo viene por revelación del Espíritu Santo. Pero cuidado, porque es una línea muy delgada. Señor, muéstrame esto, yo quiero. Pero sentado en el sofá no vas a ver nada, ¿no? Espero que Dios abra las puertas. Si Él quiere, pues se abrirán. Yo sé que si Él tal, ¿vale? Sí, hay que esperar en el Señor, porque también nos enseña la palabra a no estar afanados. Pero si el Señor ya llamó la puerta, si Él ya está llamando, y eres tú el que las tiene que abrir, ¿no? Estoy esperando que el Señor abra las puertas. En Apocalipsis 3:20 dice el Señor que he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno abre la puerta. ¿Quieres cruzar el mar? Pero ni te mojas los pies. Los que aquí todos somos latinoamericanos. ¿Cuántas veces no nos embargó la duda de ¿será que voy? ¿Cruzo el charco, como decimos? Los israelitas, cuando iban a cruzar el Jordán, tuvieron que dar ese paso, mojarse los pies, y el Señor terminó de abrir el mar. Moisés, para sacar al pueblo de Egipto, allí frente al mar, lo hablaba en un mensaje pasado, si no alza, ya. ¿Por qué clamas a mí? Tienes la vara, te doy el poder. Sigue adelante, que yo voy contigo. Dios busca hacedores fervientes, ardientes, apasionados y en constante acción, de querer aprender, de querer ir a por más,
Y tenemos un plus, hermanos, y un sello que es el Espíritu Santo. Y eso nos tiene que dar ánimo, eso nos tiene que levantar y nos tiene que dar las fuerzas para poder dar ese primer paso y levantarnos y despertarnos de ese sueño que posiblemente podemos estar sumergidos y no nos damos cuenta, físico, mental y espiritual. Busca a los hacedores de la palabra. Muchas veces no es suficiente pensar hacer algo, sino hacerlo. A veces las buenas intenciones no son suficientes. A mí me pasaba, yo tenía la intención de, pero no lo hice. Y ahí me quedé, perdí una oportunidad y probablemente te arrepientas después o ya cuando tengas la oportunidad de volver a hacerlo sea un poco tarde. Esfuérzate y sé valiente, te dice hoy Dios. No abraces a la pereza, abraza la palabra de Dios. Abraza la identidad que Él te da como su hijo, como pueblo escogido. Abraza su consejo. Abraza los talentos, las capacidades que Él te dio. Es un buen ejercicio coger lápiz y papel, no poner lo que es importante, sino meditar un poco en qué sé hacer, qué no sé hacer tan bien, pero me gusta, qué me ha enseñado Dios, qué talento me ha dado Dios. Escribir poemas, no lo sé. Hablar, pero a veces somos tan vergonzosos. Recuerda que Dios no es perezoso, es un Dios activo, te hizo a su imagen y semejanza y que todo tiene su tiempo. Amén, hermanos. Así que a levantarnos de esa pereza, a levantarnos de ese sueño, la cama sí, la amamos, pero también y más aún amamos la palabra de Dios y lo que Él nos enseña a hacer. Amén. Amén. Alguien se levantó por ahí llorando fuerte. Amén. Si tenemos que poner en una báscula, en una balanza, la pereza y el esfuerzo, ¿qué pesa más? No digan nada. Hoy hemos aprendido que tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes y nos tenemos que levantar. Hermanos, si usted es perezoso y siempre va a dejar para después lo que tiene que hacer hoy, otro se va a robar la bendición. Si tú no te levantas a hacer lo que tienes que hacer, otro va a venir y va a robar lo que a ti te corresponde hacer. Dios no es un Dios perezoso. Dios es un Dios creador y activo. Y Él nos hizo así. Tenía apuntado Isaías 61, dice, levántate. Si quieres, te puedes levantar hoy, mañana. No, es una orden. Levántate, resplandece. ¿Qué sucede con aquellas personas que se pasan días y horas encerrados? Aquellas personas que tienen depresión y solamente quieren estar en la cama o quieren estar tirados en el sofá llorando. Se ponen pálidos, ¿verdad? Sí, sus caras, sus ojeras pálidas. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Jehová ha depositado su gloria en ti. Debemos levantarnos y resplandecer. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Ese es el versículo 6 de Josué 1. Y el 7 dice, solamente esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente en el versículo 6. Y el 7 dice, solamente esfuérzate. Clarito. Mi profesora decía, más claro le echamos agua si hace falta. Así que hoy hemos aprendido a que no debemos ser perezosos, de que tenemos que esforzarnos y levantarnos. Amén. 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 Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, porque nos edifica, porque aprendemos.
Señor, ayúdanos cuando estamos con esa pereza, Señor, que no nos deja o no nos permite, Señor, avanzar o crecer. Señor, a accionarnos, a trabajar. Señor, a trabajar en lo natural, en lo cotidiano del día a día, Señor, que no nos deja poner orden, que no nos deja, Señor, crecer, no nos deja ni pensar. Señor, y ayúdanos, vivifícanos con tu espíritu, Señor. Levántalos en tu nombre, Señor, para que podamos trabajar para tu obra. Señor, que nuestras manos, Señor, no estén cansadas de no hacer nada. Señor, que nos cansemos por hacer, por trabajar, por estar activos, por servirte, por amarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.